Ja. Hola, bienvenidos una vez más a Abandonato de Esperanza, vuestro canal de cine, cómics, libros y demás vicios. Yo soy Franco Ortiz y hoy vengo a hablaros de los últimos ejemplares, los últimos números de dos revistas súper interesantes que edita la editorial Isla de Nabumbu. Los aficionados a un medio u otro seguramente ya las conocerán. Me estoy refiriendo a la revista Ténebre y a la revista Autoras de cómic o Autores de cómic, según el autor, según el protagonista o la protagonista de la revista, ¿vale? De momento, Ténebre tiene 2 números y Autoras de cómic 4, ¿vale? Entonces voy a hablaros un poquito de estas dos cabeceras y de estos 2 números concretamente. Vamos a empezar por Ténebre. El Ténebre, como digo, es el segundo número. Antes había aparecido este, de momento es una revista que se está publicando con una cadencia más o menos anual. Primer número de Ténebre, dedicado, como especifica su subtítulo, a la literatura de terror, ¿vale? Aquí está dedicado al terror, pero no encontraréis cómic, ni cine, ni videojuegos, ni ningún otro medio, salvo, como no sea, referencias concretas en los textos que citen alguna obra como referente, pero es una revista dedicada exclusivamente a la literatura de terror, ¿vale? A la narrativa, a la novela, al cuento, etcétera. Este primer número tiene un dossier dedicado a Rafael Llopis, estudioso del género y de los cuentos de miedo, los cuentos de terror sobre todo, y es el grueso de la revista. Estamos hablando de un dossier que empieza en la página 30 y finaliza en la 72, es decir, más de 40 páginas dedicadas a Rafael Llopis. 3 artículos sobre su obra y sobre su legado y 5 textos del propio Rafael Llopis recuperados para la ocasión. Y luego pues otros textos sobre Tomás Ligotti, o Ligotti, sobre un cuento de Raymond Chandler, más conocido como autor de novela negra, etcétera. Las reseñas habituales, etcétera. Pero vamos a centrarnos ya en el segundo número. Por cierto, una constante en las dos publicaciones en general, y es que, sobre todo en el caso de Ténebre, hay un salto exponencial entre el primer número y el segundo, ¿vale? Estamos hablando de que el primer número salió con 98 páginas, si no recuerdo mal, no, 94 páginas a 12 euros, ¿vale? Y el segundo ya nos vamos a 138 páginas y 15 euros, ¿vale? En el caso de Autores de cómic, lo veremos luego, ocurre lo mismo. Es decir, no es que la revista suba de precio por la inflación o por el precio del papel o por lo que sea, ni ocasionalmente que baje. Es decir, sino que el precio de la publicación oscila según el número de páginas que incluye, ¿de acuerdo? Luego lo explicaré. En el caso de Autores de cómic se ve más claro. Si el número 1 estaba dedicado especialmente a la figura de Rafael Llopis, aquí tenemos 2 protagonistas sobre todo. Tenemos a la colección de Martínez Roca, Gran Superterror, los lectores veteranos la recordarán muy bien, y el otro gran protagonista de este número, como se ve en la cubierta doble por cierto, maravilloso, con un homenaje, pues ahí tenemos a Chicho Ibáñez Serrador, cabeza visible y alma mater del programa Historias para no dormir, aunque aquí en la portada pues hay un homenaje a su creación más popular, que obviamente es el concurso 1, 2, 3.
Los amantes de la literatura pulp, las novelitas de kiosco, etcétera, etcétera, sobre todo si han leído el libro de Paperbacks from Hell, que hay una reseña, por cierto, aquí en la sección de reseñas, la biblioteca de las pesadillas. Estamos hablando de Paperback from Hell de Grady Hendrix, del escritor del exorcismo de mi mejor amiga, cómo vender una casa encantada, etcétera, etcétera. Bueno, pues los amantes de esa literatura y de esas cubiertas disfrutarán un montón con el dossier de historias para no dormir, porque el texto está acompañado de infinidad de cubiertas. Voy a enseñar alguna para que os hagáis una idea. Y esto pues es una gozada. Espero que se vea bien. Hay un poco de brillo por el tipo de papel y el brillo de la luz, pero la reproducción es excelente. Y bueno, el texto está muy bien, pero es una gozada para ver y ojear. Y luego el otro, como decía, el otro núcleo de este segundo número, pues tenemos la biblioteca Gran Super Terror, con diversos textos analizando algunas de las antologías que se publicaron. Como veis, toda la revista es bastante ilustrada, pero los textos tienen bastante peso también. ¿De acuerdo? Y bueno, no todo la revista es Gran Super Terror Historias para no dormir. Es decir, también tenemos, ahora os lo enseñaré, un texto sobre, por ejemplo, hay un texto sobre una obra de Ligotti, de nuevo, otra sobre Robert Aickman, sobre un cuento perdido de Bram Stoker, el autor de Drácula. Hay una entrevista con el autor, con Paul Kane, que es el autor de esta locura, Sherlock Holmes y los sirvientes del infierno, que es una novela contemporánea de espíritu pulp, de pastiche literario, en el que mezcla el universo de Sherlock Holmes de Conan Doyle con el universo de los cenobitas de Clive Barker, Hellraiser y compañía. Bueno, pues esto es el segundo número de Ténebre. Historias para no dormir, Gran Super Terror de Martínez Roca, Paul Kane, Bram Stoker, Tomás Ligotti, etcétera, etcétera. Súper recomendable, tanto este segundo número como el primero. Esperemos que el tercero no tarde mucho en llegar. Y ahora vamos con autoras de cómic. Autoras de cómic, como decía, lleva 4 números. Os voy a enseñar rápidamente los 3 previos. El primer número fue Autores de cómic dedicado a José Luis Munuera. El segundo número, Autoras de cómic dedicado a Teresa Valero. Y el tercer número, Autores de cómic de nuevo, dedicado a Albert Monteys. Lo que comentaba de las páginas y el precio, pues número 1, 12 euros. Y luego a partir, el número 2, 12 euros también. Y el número 3, 15. Y el número 4, 15. Atendiendo al número de páginas, que es algo que vosotros no lo veréis seguramente claramente, pero se ve cuando se mira el lomo qué número es un poco más fino y cuál no. Centrándonos ya en autoras de cómic. La estructura de cada número es semejante. Hay tres partes bien diferenciadas. La primera parte, que a mí es la que más me interesa y que creo que es el signo distintivo de la publicación, es que incluye una entrevista realizada ex profeso por Javier Alcázar, editor de Isla de Nabumbu y director de la publicación, y por Pablo Portillo, subdirector de la revista. Una entrevista en profundidad con el autor o autora protagonista del número. Estamos hablando, por ejemplo, en este número de Autoras de cómic, de una entrevista de unas 60 páginas, una entrevista ilustrada de 60 páginas. En este caso casi es una entrevista, no voy a decir doble, porque la protagonista es Ana Miralles, pero participa también su pareja sentimental y profesional, Emilio Ruiz, que es el guionista de varios de sus últimos cómics. Como digo, se mantiene en todos los números, entrevistas de Munuera, a Teresa Valero en el segundo, a Albert Monteys en el tercero y a Ana Miralles en este cuarto número.
como estamos hablando, una entrevista en profundidad, un gran número de páginas en la que se repasa toda la trayectoria profesional, desde los comienzos, en este caso hablando de Ana Miralles, pues habla de sus comienzos como alumna de Bellas Artes, de dibujo, sus primeras publicaciones como autora completa en fanzines, cuenta como Sento Llobel, el autor de Doctor Uriel, fue su profesor de dibujo, concretamente de anatomía humana, su primer contacto con autores como Felipe Hernández Cava, Juana Juan, como entró en la publicación Madrid, su colaboración con Antonio Segura, sus primeras novelas gráficas, por así decirlo, El brillo de una mirada, Eva Medusa, la serie Eva Medusa, posteriormente Dijin para el mercado francés, y luego las últimas obras también, pues De mano en mano, con Emilio Ruiz ya, Ava, dedicada a la figura de Ava Gardner, que es, si no me equivoco, es la última publicación, por lo menos aquí en España. Y bueno, es una entrevista en profundidad que incluye muchísimas ilustraciones. Empieza así. Y luego tenemos, pues eso, entrevista en profundidad, siempre ilustrado, ¿vale? Pero es que la entrevista incluye, pues eso, incluso alguna doble página de ilustraciones, viendo pues cómo se trabaja, cómo trabaja el autor, la autora en este caso, cómo se han remasterizado algunos álbumes, bocetos, etcétera, etcétera. Es una gozada. Esta revista, si eres amante del cómic y de la ilustración, es una maravilla. Luego, después de la entrevista, hay una parte central. Ahora la enseñaré, que son historietas, ¿vale? Es decir, es una revista sobre cómic y también, de forma puntual, una revista de cómics. Es decir, algunas historietas completas, historietas breves, algunas son inéditas, otras no, pero se publicaron hace mucho tiempo y eran prácticamente inencontrables. Operaciones de tiras publicadas en revistas, en magazines. Aquí cierra con una historieta, lo que se llama una historieta muda, una historieta sin texto. Y luego siempre en la parte final de la revista son artículos y reseñas. Aquí tenemos un artículo sobre los comienzos de Ana Miralles, cuando participó en una exposición en uno de los primeros salones del cómic de Barcelona. Una reseña del brillo de una mirada, una reseña de Eva Medusa. Ahí tenemos una foto de Antonio Segura con su esposa. Tenemos un texto breve también de Juan Eslava Galán, el escritor, el autor de En busca del unicornio, que fue la novela El Premio Planeta que adaptó Teresa Miralles con Emilio Ruiz. Una reseña de Waluk. Reseña también de Mano en Mano, que publicó aquí Edición de Ponent, después de que se viera en Francia. Y termina pues con una reseña de Ava, el cómic que la pareja Emilio Ruiz y Ana Miralles han dedicado a Ava Gardner. Estos son los tres núcleos de la revista. Hay un cuarto, que es siempre más breve, pero que es de gran utilidad, que es una tebeografía. Es decir, referenciadas todas las obras del autor o autora que protagoniza la revista, pues con las cubiertas, etcétera, etcétera. Pues estos autores de cómic o autoras de cómic. Recuerdo, de momento, primer número para José Luis Munuera, segundo número para Teresa Valero, tercer número para Albert Montéis y cuarto número para Ana Miralles. Siguiendo con esa tónica, esa política de intercalar el género, pues en el número 5 tendremos a un autor español. Siempre autores españoles, autores vivos y autores de momento en activo, a los que se entrevista en profundidad, ya sean autores más dedicados al mercado europeo, al mercado español, al mercado USA, que tengo constancia de que en breve tirará la publicación por ahí, pero la idea es ir alternando
los géneros de los autores, los mercados en los que trabajan, pero siempre autores españoles y vivos a los que entrevistar. Y bueno, eso es Autores de Cómic. Si compráis el cuarto número en la editorial, en la web de la editorial y llegáis a tiempo, pues recibiríais también esto, esta bonita lámina de una ilustración de Ana Miralles, pues con Ava Gardner, con su encarnación de Ava Gardner, la protagonista de su última novela gráfica, de su último álbum. Y bueno, pues eso es todo. En la los textos en el texto de abajo del vídeo voy a incluir el enlace a la web de Isla de Nabumbu y luego también enlaces a algunos textos que escribí sobre un texto que escribí en el que hablaba de la primera revista de autores de cómic dedicada a José Luis Munuera, y también a una reseña, una columna donde hablaba de Ava, del cómic de Ava Gardner, que aquí edita, si no recuerdo mal, Astiberri. Y si recuerdo mal, me corregiré porque lo miro en la bibliografía. Efectivamente, en octubre de 2024, Ava, con guión de Emilio Ruiz, publicada en español por Astiberri. Pues eso es todo. Dos revistas súper recomendables, cada una para un tipo de aficionado. Yo, como soy aficionado a las dos, pues leo las dos. Autoras de cómic para los amantes del noveno arte, de la historieta, y Ténebre para los amantes de la narrativa, la literatura de terror y los cuentos de miedo. Y bueno, eso es todo. Seguidme para más vídeos, darle a like y bla 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 bla, todo eso que siempre se dice y ya está. Y os lo sabéis mejor que yo. Nos seguimos viendo, sed felices y leed muchas cosas. Y si leéis Autores de cómic o Ténebre y me queréis decir qué os parece, pues tenéis los comentarios para eso. Nos vemos.